Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios y el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. Bueno, el día de hoy les tenemos a varios ponentes. Este es nuestro programa número 30. Gracias a todos ustedes por formar parte de Radio TV Taína. Contamos con la presencia de Enrique González. Él es exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, integrante del Tribunal Internacional de los Pueblos, integrante del Comité de la Medalla Roque Dalton, miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. ¿Quién fue el escritor Carlos Montemayor? Carlos Montemayor es un hombre de la historia de México. Fue un gran escritor que comprometió su pluma por las causas en las que él creyó. Él creyó en las luchas del pueblo de México por su liberación y de los pueblos del mundo. Y empeñó su talento, un gran talento, en la divulgación de las causas en las que creyó. Carlos Montemayor fue un trabajador universitario de la cultura, fue docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, allá en los años 80 del siglo pasado, y que fue donde lo conocí, por cierto, y desde entonces ya era una persona que destacaba por su alto nivel académico. Él aprendió griego antiguo para leer en su original a los clásicos de la filosofía griega. Cuando supe eso, yo que venía de San Luis Potosí, digamos que yo que soy gente del pueblo, hombre, pues me impresioné con semejante característica de mi compañero Carlos Montemayor. Después lo conocí más, nos hicimos amigos. Él se dedicó a estudiar las lenguas indígenas de México. Él escribía con mucha soltura, con mucha facilidad. Casi diría que podía escribir con los ojos cerrados porque lo hacía de manera magistral. Y produjo trabajos que es obligatorio conocer. Es obligatorio conocer la que a mi entender es su mejor obra. Es mi opinión, a lo mejor otras personas piensan que es otra, pero yo pienso que La guerra en el paraíso es su trabajo más valioso. Recoge la experiencia de la lucha del pueblo de Guerrero en contra del sistema político, del viejo régimen político que oprimió a México durante mucho tiempo, durante décadas. Él reseña, él da cuenta de cómo un líder natural de los pueblos, Lucio Cabañas Barrientos, se fue insertando en las comunidades, se fue desarrollando en las comunidades y fue levantando una lucha que dio esperanzas a muchos. La guerra en el paraíso está escrita al estilo Montemayor, con mucha seriedad en las fuentes que utiliza, con mucho cuidado en las afirmaciones que hace, con mucho talento en los análisis que despliega. Luego Carlos Montemayor dedicó su vida a divulgar sus trabajos académicos, de tal manera que tuvo una influencia política interesante en los derechos humanos en México. Yo tengo el honor de haber participado con él en una comisión de la que también formó parte otro de los grandes personajes de la historia de México, don Samuel Ruiz García. Estuvo en esa comisión también doña Rosario Ibarra de Piedra, o sea,
Hubo gentes que están ya inscritas en la historia patria, y otros compañeros que igualmente valiosos, en la que hicimos trabajo para tratar de encontrar un proceso de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal. Carlos tenía características personales muy sensibles y muy destacadas. Cuando se ponía la situación muy difícil en nuestra comisión, que había jaloneos entre algunos de nosotros por algún tema, se levantaba Carlos, comenzaba a dar vuelta a nuestra mesa cantando música clásica. ¡Qué maravilla! Todos nos quedábamos extasiados, oyéndolo, viendo cómo se movía como artista. Y el tema por el que habíamos peleado hace medio minuto se borraba, desaparecía. Y cuando Carlos terminaba, le aplaudíamos, lo abrazábamos y nos volvíamos a sentar felices a seguir con nuestros trabajos. Así era Carlos Montemayor. Además era sencillo, como todos los sabios. Los que no son sencillos luego ni me parecen tan sabios, porque los que yo he conocido son gente muy amable, gente muy generosa, que se da, que se entrega y que pasa la historia por eso. De esos es Carlos Montemayor. Licenciado González, ¿a quién se otorga este premio en México? Cuando se fue Carlos Montemayor, cuando trascendió, sus amigos, me precio de haberlo sido, su familia, las personas que estaban en su entorno de influencia intelectual, pensamos que es necesario que las nuevas generaciones conozcan quién fue, qué hizo y por qué este personaje mayor es de los que nunca mueren, es de esos muertos que nunca mueren. Y se nos ocurrió colectivamente la idea de instituir un reconocimiento a otras personas que han puesto su parte, su contribución para buscar una patria justa, un mundo justo, un mundo de armonía y de fraternidad, un mundo en el que mediante la lucha, no solamente mediante la reflexión, sí es necesaria, pero también es necesario el paso de la lucha. Y mediante el compromiso, como fue el de Montemayor, están en vivo en esta sociedad tan complicada, tan injusta, tan difícil, a veces tan agresiva. Están haciendo su mejor esfuerzo porque esto cambie, esto se transforme y esto mejore. Y se nos ocurrió hacer un reconocimiento a esas personas y le pusimos premio a Carlos Montemayor. No es un premio material, nosotros no somos ninguna institución de gobierno, no recibimos recursos de ninguna oficina, de ninguna parte, no es una organización política que quiera participar en las próximas elecciones de nada, ni está descartado eso. Los compañeros que organizamos el premio Carlos Montemayor lo hacemos porque creemos en el personaje y porque creemos en la lucha social. Esos son los dos ejes en los que se mueve la idea del premio. Ha resultado afortunadamente muy exitoso porque los luchadores sociales han entendido y se han dado cuenta de que pues no hay detrás ningún interés de ningún tipo, ni personal, ni partidario, ni de nada, sino simplemente reconocer a quienes están haciendo su aportación al cambio de este país y de esta humanidad. ¿Cómo hacemos para seleccionar a las personas? ¿Qué hacemos?
Hacemos una convocatoria pública y le pedimos a todo el que la lea, proponnos, haznos una propuesta, 2, 3, las que quieras, para que veamos entre todos quién tiene, según nosotros, mayores méritos. No hay ningún compromiso para ti. Si quieres, decimos que tú hiciste la propuesta. Si no, no decimos, para que sea libre, para que te sientas en plena libertad de hacerlo. Recibimos entonces, después de la convocatoria, sugerencias. Nos dicen, bueno, pues en tal lugar del estado del sureste de México hay un grupo de personas que lucha contra una empresa contaminante que está haciendo mucho daño al ambiente, que está destruyendo la naturaleza. Y esta persona, junto con sus compañeros, con sus coetáneos, están haciendo una labor muy importante para impedir que esa empresa siga causando daños. Otros nos dicen, acá por el norte hay gente que está tratando de construir una gran cooperativa para que el comercio entre iguales sea la forma de intercambio entre las personas para evitar que sean las grandes empresas transnacionales las que vorazmente se apropien de todo. Entonces, así es como analizamos los méritos de las personas. Nos ponemos de acuerdo y tratamos de sacar al mejor, a la mejor. Y de esa manera hemos conseguido, hemos logrado que confíen en nosotros las personas que están en la lucha social y que acudan a las entregas de los premios. Es maravilloso verlos. Y ahora que se puede hacer en Los Pinos el acto, para nosotros tiene un simbolismo importantísimo, porque Los Pinos fue una cueva de ladrones, rescatada ahora por nuestro pueblo. Ya no es cueva de ladrones, ahora es un escenario donde podemos reconocer a personajes normalmente olvidados, normalmente hechos a un lado, normalmente menospreciados, pero muy valiosos para nosotros, y entonces le mostramos a México y al mundo que tenemos personas en esta sociedad dignas de ser reconocidas, dignas de ser aplaudidas, dignas de que las conozcan y de que las nuevas generaciones las valoren igual que valoran a Carlos Montemayor. Ese es el sentido del premio. Así queremos nosotros que se tome y en esa tarea estamos. Muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contento de haber podido hacer esto. Y mis buenos amigos de Radio Taína. Pues se me andaba pasando indebidamente, pero debo mandar un gran abrazo de reconocimiento, de solidaridad y de fraternidad a las personas y a los grupos que en Puerto Rico están luchando por su independencia, por lograr la identidad que tienen como pueblo, para conseguir que esa identidad sea internacionalmente reconocida y para que las instancias internacionales reconozcan que el Estado borinquen existe y es una realidad. Agradezco al licenciado José Enrique González. Nos acompaña Salvador Tío. Él es abogado, notario y analista político y miembro destacado del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cuál ha sido la trayectoria de lucha de Puerto Rico para lograr su libre determinación e independencia? ¿Y cómo los Estados Unidos han mantenido un dominio justificado por los llamados casos insulares que definieron la relación con Puerto Rico como territorio no incorporado? Recientemente se ha presentado en legislación en los Estados Unidos un proceso, un llamado proceso para descolonizar. Pero no hay tal realidad, ni tal intención, ni tal interés de parte de los Estados Unidos.
desde principios de siglo, era claro que los Estados Unidos estaban desarrollando una presencia y querían tener una presencia en el Caribe para poder intervenir con el Canal de Panamá, que continuaron entonces su construcción que los franceses no habían podido llevar a cabo. Y estaban en Culebra y en Vieques utilizándolo como coaling stations, o sea, lugares donde ellos se reabastecían y podían tener sus embarcaciones. Y como Puerto Rico había sido no incorporado, porque nosotros somos un territorio no incorporado. En el caso de los casos insulares de Lima versus Bidwell y Downs versus Bidwell, adoptados por el Tribunal Supremo a principios del siglo XX, se estableció con claridad que había unos territorios que eran incorporados porque eventualmente su futuro sería el que fueran incorporados a la nación como estados. Pero eso no aplicaba a Puerto Rico. ¿Por qué lo aplicaba? Bueno, Puerto Rico, a pesar de ser una isla tan pequeña, tenía ya casi 1 millón de habitantes en el 1898, cuando ellos invaden. Con una cultura desarrollada, tanto en la parte cultural de los intelectuales puertorriqueños que trabajaron muy de cerca, como Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos, con la lucha por la independencia de Cuba, porque ellos veían, y siguiendo la frase famosa de uno de los poemas de Lola Rodríguez de Tio, de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. Los que estuvieron en el Grito de Lares en el 1868, un Grito de Lares para lograr la independencia de España, que fue sofocado, pero que estaba actuando coetáneamente con el Grito de Yara en Cuba. En Cuba la guerra se extendió por 10 años y luego vuelve y se retoma en el 1895. Los puertorriqueños, entre ellos Pachín Marín, que muere en la manigua cubana luchando por la independencia de Cuba, veían claramente que el futuro de Puerto Rico debería ser un futuro con Cuba y con la República Dominicana también. Pero precisamente la intención de los norteamericanos era completamente impedir que eso ocurriese. Fíjese que hoy mismo un dominicano que viene a Puerto Rico, a pesar de que son hermanos nuestros y están ahí al lado, nosotros no lo podemos autorizar a que entren aquí. Quien autoriza la entrada de ellos o no son los Estados Unidos. Y por otro lado, en Puerto Rico a principios de siglo se monta ya, se establece un control económico, sobre todo con la caña, que tanto Cuba como Santo Domingo como Puerto Rico era su principal producción, se convierte entonces en suplirle azúcar a unas compañías aquí, que es la South Puerto Rico Sugar, Aguirre. Las más grandes eran norteamericanas, que compran extensiones bastante considerables de terreno, donde los puertorriqueños entonces eran los macheteros. Por eso, el himno, también escrito por Lola Rodríguez de Tio, habla: nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Es un himno que le pide Betance a ella cuando apenas tiene 34 años en San Germán. Ella se tiene que ir de Puerto Rico varias veces, acaba en Cuba, donde murió y está enterrada allí. Y en reconocimiento del trabajo que ella había hecho en apoyo a la lucha por la independencia de Cuba, se le nombra directora de las escuelas. Puerto Rico era parte esencial para poder entrar al control de toda el área, porque de hecho en el 1914 es de aquí donde se ubica la flota naval que invade a México. En el 1914, en Veracruz, donde murieron bastantes mexicanos, y ellos así afincaron su deseo de mantener un control en toda el área y poder entonces continuar haciendo esto en el Caribe, que pueden hacerlo porque descubren en Cuba la posible cura para el tifus y para las enfermedades que producían los mosquitos. Y entonces Puerto Rico entra a ser un territorio no incorporado, es un territorio que no se anticipa que pueda ser parte
de la Unión de los Estados Unidos, por razones bastante obvias. Éramos una patria, éramos un país, no éramos norteamericanos. Y a pesar de todo el tiempo que llevan aquí, seguimos hablando español como lengua principal y seguimos negándonos, porque aquí se creen ellos que porque hubo un plebiscito en Puerto Rico que la estadidad ganó por un voto, por 1%. Ellos no van a integrar a Puerto Rico nunca. Se han negado a hacerlo. En este momento hay un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso para supuestamente promover la libre determinación de Puerto Rico, que elimina el Estado Libre Asociado que se adoptó en el 1952, que son 3 mentiras en una, porque no somos un Estado independiente, estamos subordinados al poder del Congreso. No somos libres, por lo tanto, y no hay ninguna verdadera asociación. Lo que hay es un poder unilateral que ellos han ejercido para poder inclusive enviarnos a la guerra de Vietnam, para enviarnos a la guerra de Corea, para impedir, tratar de impedir y perseguir al movimiento independentista que durante la primera mitad del siglo XX, la mayor parte de los puertorriqueños lo que querían era la independencia de España, primero en el siglo XIX y luego con los Estados Unidos también. Es Muñoz Marín, don Luis Muñoz Marín, que logra este acuerdo, entre comillas, pero no está de acuerdo, es una imposición, que él, con el poder que desarrolla y con la campaña que se desata contra el movimiento independentista, tanto contra el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, como contra el Partido Independentista presidido por Gilberto Concepción de Gracia. Hoy el Partido Independentista, que había sido relegado a un 2% de participación electoral en las últimas décadas, de pronto en las últimas elecciones, entre ellos y un nuevo partido que se forma, que se llama Victoria Ciudadana, ya logran tener un 30 y pico % de los votos de personas que no es que sean todos independentistas, aunque en el caso del Partido Independentista definitivamente ese es el caso. O sea, se rompió el muro de contención que ellos habían logrado establecer mediante persecución, mediante represión, mediante negación de poder participar como trabajadores. No hay ni un solo juez independentista en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y en este momento en la legislatura, la única persona, hay una senadora que es María de Lourdes de Santiago, que es la única que representa claramente la independencia como la solución al problema colonial de Puerto Rico. Yo no anticipo que ese proyecto de ley que se ha presentado en la legislatura en Estados Unidos, en el Congreso, tenga la menor oportunidad de ser considerado como positivamente. O sea, ellos lo que quieren es buscar la manera de poderle poner otro nombre, poder continuar con una relación de dominio colonial. Lo cierto es que el consenso que aquí había habido colonialista por medio siglo, más de medio siglo, desde el 1952 hasta hace 4 años, ya no existe. Y que en este momento Puerto Rico sí tiene la opción de poder aumentar y hacerse sentir. Pero los norteamericanos definitivamente no quieren eso. Desde aquí salió, yo vi la salida de la invasión a Panamá desde el Yunque. Y yo me acuerdo que salían aviones y aviones y aviones. Yo dije, ¿a quién van a invadir? Y tiene que ser a Panamá. Lo van a invadir. Luego, hablando con el jefe de seguridad, que fue jefe de seguridad de Torrijos y de Noriega, me entero también de cómo es que ellos deciden invadir cuando Noriega se niega a jugar, a ser útil para ellos en la guerra contra El Salvador, porque Poindexter va allá a decirle que ellos tienen que participar, intervenir en El Salvador, las tropas de Panamá, y Noriega se da cuenta de que él no puede hacer eso en Panamá. Les dice que no, y dice, esto va a tener consecuencias. Pues las consecuencias fueron la invasión que le hicieron a Panamá. Y yo vi salir esos aviones desde Rupert Rhodes,
que es una base militar en la isla de Vieques, que ya no está activa como estaba antes, pero tienen un problema serio. Ya no tienen una base allí y están perdiendo el control sobre Colombia, donde tenían 9 bases militares, que habrá que ver qué es lo que va a ocurrir. De manera que el futuro de Puerto Rico es incierto, pero lo que sí es cierto es que no hay vuelta atrás. Puerto Rico sigue y seguirá siendo un país, una cultura, una nación sin Estado, porque ellos son los que rigen y mandan en Puerto Rico. Sobre eso es que se trata nuestra lucha y nuestro compromiso de lograr que termine ese dominio de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Muchas gracias al abogado Salvador Tío. En nuestro segmento cultural tenemos al grupo Quijada de Burro, entrevistados por Belén León. ¿Quiénes son Quijada de Burro? Ok, hola, ¿qué tal? Bueno, Quijada de Burro es un inicio ya hace algunos años. Yo soy del estado de Veracruz y entonces empezamos a hacer ahí cosas con lo del xocho y luego utilizando más ritmos del folclore mexicano y pues ya conocimos posteriormente a Sara, que es la vocalista, y empezamos a hacer más música y bueno, pues ha surgido ahí una mezcla rara, no sé cómo se le pueda llamar, pero es una fusión básicamente del folclore mexicano. Ok, sí, justamente en las canciones que escuchamos, sí notamos que es como la base del folclore mexicano, pero aparte incluyen otros géneros. ¿Qué otros géneros incluyen? Como dice el compañero Alfonso, la base principal es el folclore mexicano. Tenemos como base el son jarocho, el son huasteco, sones de Occidente, las chilenas de Oaxaca y de Guerrero. Okay. Y a partir de ahí empezamos a experimentar un poco con música balcánica, con rock, con un poquito del funk. O sea, hay algunas canciones que tienen varias, como cambios pues de género. Hay una muy específica que cambia al funk, hay otra que viene de una chilena completamente oaxaqueña y tiene un poquito de Balkan, un pedacito de como son montuno. Creo que experimentamos con varios tipos de géneros, de casi de todo, de todo. Entonces, a partir de la base del folclore mexicano, empezamos a experimentar con muchísimos géneros. Y bueno, a mí me surge un poquito como la duda. ¿Por qué Quijada de Burro? ¿De dónde viene el nombre o cómo? ¿O cómo deciden llamarse así? Cuando estábamos en la carrera, el compañero Guara y tu servidor compartimos carrera en la Escuela de Bellas Artes, en música. Entonces, en medio de ese trance, estábamos empezando a tocar juntos y a mí me ha gustado mucho el son jarocho. Entonces empezamos con el son jarocho, el compañero es de Veracruz. Empezamos con el son jarocho y nos gustaba mucho un instrumento en particular, que es la quijada del burro. La quijada del burro es un instrumento que hace la función de la percusión. Entonces es como un güiro y un vibra slap al mismo tiempo. Entonces tiene esta característica que es un hueso del burro, ¿no? O sea, es una quijada y la ocupan para hacer música. Entonces nos gustó como la idea de que fuera algo específico de la música mexicana. Por ejemplo, la quijada de burro no solo se ocupa en el son jarocho, se ocupa también para algunos sones de diablos del estado de Oaxaca y de Guerrero. Entonces, tiene ahí varias como utilidades la quijada del burro, no solamente el son jarocho. Entonces, quisimos como
marcar esa parte de que la quijada de burro también es versátil en algunas cosas. Entonces, por eso nos gustó Quijada de Burro y por eso le pusimos Quijada de Burro al grupo. Ok, muy bien. Y bueno, ¿por dónde camina su propuesta o cómo consideran ustedes que va encaminada su propuesta musical? ¿Tiene algún fin en específico? Híjole, bueno, pues algún fin, obviamente, son las inquietudes de nosotros, que nos emociona, las letras incluso de las canciones, pues unas son trágicas, ¿no? O sea, la mayoría de las letras, más bien yo creo que todas, son de Rodolfo. Redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar su música? En el Facebook estamos como Quijada de Burro, así sale el nombre. Ok, Estamos en el Facebook y solo tenemos como en la red un EP que fue el primero que intentamos medio grabar. Es un EP por completo. Está igual en el YouTube. Está como Quijada de Burro EP, así sale, así lo encuentran. Y es una lista de reproducción con 6 temas originales, con una calidad medianamente no muy buena, pero pues es como la idea principal. Y sale nuestro primer y único video hasta ahorita, que es el de Sirena. Luego así como Quijada de Burro, Sirena, y sale el primer video. Sale en la miniatura nuestra vocalista, Sarala. Sale el primer... Creo que es el video que debe salir. Si lo buscan así, sale ella. Y es todo lo que tenemos. No tenemos Twitter, no tenemos Instagram, TikTok, no tenemos nada más que el Facebook. Pero ok. Tinder salió, pero ya no jala. Guara, ¿qué nos puedes comentar del video que vamos a ver, Sirena? ¿De qué trata más o menos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Preséntanos. Bueno. El video lo hicimos la pandemia, cada quien está, bueno, algunos sí nos juntamos, pero, por ejemplo, Sara está en su casa, Yepes, el que toca el saxofón, también está en su casa, y estamos en un pueblo por Amecameca, en la casa de una tía, y pues ahí hicimos el video. La canción creo que fue la primera o de las primeras que me presentó el gemelo cuando iniciamos el proyecto. Y sí fue la primera que decidimos pues arreglar, terminar, hacer ya no solo como la base con jarana y voz que me dio el gemelo, sino pues ya meterle, hacer los arreglos de todo, ¿no? De los saxofones, bueno, de los metales y todo. Y ya además Sara lo que... Pues los pocos cambios que hizo en la melodía y pues fue lo que salió. Y pues vamos a verla. Navegando por el mar, me encontré con la sirena, nadando por el agua y desnudando sobre la arena. Su canto era melodía, resguardaba sentimientos, me invitaba a navegar y a
Chicos, pues muchísimas gracias por su participación, por esta charla tan amena y esperemos tener más contenido, más material, porque la verdad su música es buena, a mí en lo particular me gusta mucho y pues, pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. No, No, gracias a gracias. ustedes por la entrevista. Y gracias a ustedes por la invitación aquí a Radio y TV Taína. Antes de irnos, corregir un pequeño aspecto. Acaba de mandar este mensaje el compañero Alfonso. Si tenemos Instagram, estamos como Oficial Quijada de Burro. Si tenemos Instagram, ahí para que nos den un like, para que nos ayuden a monetizarnos, porque ya no queremos trabajar, ya nos aburrimos de ser pobres. Entonces, si pueden darse una vueltecita por ahí. También mandarle un saludo al Estado Nacional Soberano de Borinquen y al compañero O'Neill, embajador, y estamos en apoyo para que se logre la libertad de Puerto Rico, porque no nos caen muy bien los gringos, tampoco de este lado, pero en eso estamos. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos tener más contenido que compartir. Un abrazo hasta allá y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Abrazo de vuelta y que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, Belén. Gracias, Bruno, igual. también. Agradecemos al grupo Quijada de Burro y a la entrevistadora Belén León. Está con nosotros Rodrigo Lucena. Él es ex consejero político de la Embajada de Venezuela en México. A 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, ¿qué podemos destacar de su legado para la América? Ante todo, les extiendo un saludo bolivariano a la audiencia de Radio TV Taína. Y paso a recordarles que continuamos con la campaña internacional por la liberación del combatiente internacionalista y revolucionario venezolano Ilix Ramírez Sánchez, quien lleva 28 años como prisionero político en las cárceles de Francia. Y pasando a la materia de tu pregunta, Nancy, ¿cuál es el legado de Bolívar a la América Latina en este 239 años de su natalicio? Si tomamos en cuenta el señalamiento que hacen historiadores y tratadistas que nos dicen que la obra de Bolívar es inconmensurable, sí es bastante difícil hacer una valoración de esa aportación. Pero sí, claro, es posible. Tomemos pues para los efectos de esta emisión de Radio TV Taína, vamos a tomar la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, por ser un instrumento ideológico de mucha significación para lo que será pues la historia de América Latina y el Caribe, y después para toda la América, Decíamos, bueno, que es una significación ideológica. Su significación ideológica porque en ella Bolívar va a tomar varios elementos que le den una visión, digamos, de la conformación de una patria grande, empezando por ahí, por una patria grande. Y a la vez un posicionamiento geopolítico ante el mundo de aquel entonces. Y visto esto, vamos a hacer nosotros un corte epistemológico, como dirían los académicos. O sea, dividiendo o retomando en la Carta de Jamaica 3 factores que puedan fundamentar este planteamiento que queremos hacer.
Uno de estos factores arbitrarios, vamos a decirlo así, está en que en la Carta de Jamaica Bolívar reconoce a los pueblos originarios de la América. El reconocimiento de estos pueblos originarios es fundamental. Es fundamental porque le sirve de base para fundamentar históricamente el carácter de continuidad de la vida social, política y económica que había en el continente, antes, en y después de la llegada de los invasores, por un lado. Por otro lado, otro factor sería la creación de la unidad de las diferentes naciones de la América Latina a través de su gentilicio lingüístico, histórico y religioso, ¿no? Este carácter que fundamentará su integración a través de su identidad, de esa identidad. Y como tercer elemento, las propuestas que fundamentarían estos dos anteriores, que sería la creación de instituciones para darle cohesión, darle forma a esa integración de manera institucional, donde la representación de las naciones encontrara un espacio llano, ¿no?, de igualdad entre las naciones. Este instrumento se empieza a generar y a conformar y a tomar un carácter es en el Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826. Como vemos, estos factores han sido pues un reflejo político, ideológico y militar para la vida del continente. Echémosle un vistazo a este reflejo. Tenemos pues que en la mitad del siglo XIX las jóvenes repúblicas a su interior tuvieron muchos conflictos domésticos para la conformación desde el punto de vista político y jurídico de sus naciones. Tenemos la lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Una lucha, bueno, que quedó, vamos a decirlo así, reglamentada, pues existe la condición hasta nuestros días de liberales y conservadores, pero ya con marcos jurídicos reglamentados, que es el resultado de esas luchas domésticas de reforma. Después nos concedimos el siglo XX. El siglo XX es un siglo que va a estar marcado por las luchas por la liberación nacional y la soberanía, además de la lucha contra las colonias en América Latina, una lucha anticolonial. Esto lo podemos ver, pues, cómo trazó de norte a sur el continente. Tenemos el caso, pues, de el movimiento de liberación de Quebec en Canadá, que es el norte del continente. Y más hacia el sur, podemos decir que está el movimiento de liberación Tupamaro, el MLN Tupamaro. Tenemos en la parte media las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Tenemos en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FARC. Claro, no son los únicos movimientos de liberación nacional. Claro, pues en Puerto Rico estuvo el Ejército Popular Boricua, machetero, ¿no?, dirigido por Filiberto Ojeda Ríos. Eso en el plano del Caribe. Bueno, y
en el naciente siglo, este siglo XXI, en su seno, como resultado de todas esas luchas, vienen a haber nuevas expresiones y comportamientos políticos de las naciones. Estos nuevos comportamientos, que tienen muchos nombres, se les han dado muchos nombres. Pero vamos a decirlo, para mí siguen siendo movimientos reformistas. Sin embargo, su comportamiento es mucho más avanzado que los anteriores. Han buscado de generar instituciones que le den coherencia a esa unidad latinoamericana y caribeña. Tenemos pues, digamos, que estos instrumentos o instituciones que se han propuesto para esa unidad, por ejemplo, está la Alternativa para la América Latina y el Caribe, el ALBA. Tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. También tenemos la Unión de Naciones de Sudamérica, UNASUR, ¿no? Esa entre otras, ¿no? Tenemos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común con aquel planteamiento de 1826 a la fecha? Bueno, es la cooperación para la unidad de una paz social, un desarrollo económico de la región y evitar con ello la intervención arbitraria, subyugante de los imperios del capital en nuestra región. Un planteamiento, pues, que es el planteamiento que Bolívar realiza en ese 1815, cuando realiza la Carta de Jamaica. Bueno, yo dejaría mi respuesta hasta aquí. Espero haberles satisfecho con ella. Y me despido hasta otro momento diciéndoles que la lucha por América Latina y Puerto Rico sigue. Bolívar y Filiberto viven. Hasta pronto, pues. Agradezco al antropólogo Rodrigo Lucena. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. No me queda más que agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Me despido de ustedes y les recuerdo, sigan suscribiéndose y compartiendo nuestro programa. Reciban un fraternal saludo de su amiga Nancy Palacios Ortega.